después del crisis del peso, de la devaluación del peso en 1982, el gobierno de México decidió entrar o contractar con el FMI para resolver la deuda externa que tuvo el gobierno. Entonces, pero tuvieron que hacer unos cambios en la política económica para recibir estos fondos. Entonces, por ejemplo, unas cosas que tuvieron que hacer en el ámbito de austeridad fiscal fue bajar, ¿no?, el apoyo que dieron a servicios sociales, y sobre todo lo que es más relevante por este artículo es que el gobierno tuvo que bajar los subsidios al campo mexicano, ¿no? Entonces tuvieron que bajar el apoyo que dieron antes al campo. También en el ámbito de privatización tuvieron que privatizar muchas empresas que antes fueron nacionales, ¿no?, como las aerolíneas, es un ejemplo muy famoso, pero también tuvieron que privatizar unos aportes agrícolas, y eso fue una cosa que afectó mucho también el campo mexicano, ¿no? Bueno, lo que es importante destacar aquí también es que aunque libre comercio sí fue uno de los tres partes de neoliberalismo, los cambios de libre comercio fueron un poco más después de estas dos, privatización y austeridad. Entonces, México todavía protegió su industria agrícola, sobre todo los productos como maíz y frijol, que son productos muy básicos, hasta los 90s. En el caso de maíz y frijol, México pudo proteger su industria contra productos extranjeros hasta 1999. Entonces, en los 80s no hubo como mucho liberalización de los mercados, hubo más de las otras dos cosas. Y bueno, me llama la atención la época de los 80s. ¿Por qué? Porque como podemos ver en esta gráfica, no sé si pueden alcanzar a ver muy bien, pero si pueden ver, eso es una gráfica del porcentaje de personas que viajaron por la primera vez a los Estados Unidos sin documentos, ¿no? ¿Y por qué estoy, bueno, lo que voy a explicar, la gráfica primera. Bueno, esta gráfica es de los estudios del proyecto migratorio mexicano, que es un proyecto de la Universidad de Guadalajara y Princeton University en los Estados Unidos. Es un proyecto junto con estas dos universidades, y yo estoy trabajando ahorita con el parte en Guadalajara. Y de este proyecto va en el campo, va en las comunidades que mandan gente a los Estados Unidos cada año para ver, ¿no?, cuáles son las condiciones en que viven la gente, por qué está migrando, cuáles son las condiciones que está empujando la gente a migrar. Entonces, de estos datos podemos ver cuándo fueron por la primera vez a los Estados Unidos y sin papeles, sin documentos o sin autorización. Y como podemos ver aquí, aumentó muchísimo los primeros viajes en 1979, ¿no? Eso es la línea como más alto. Y luego bajó un poquito, pero unos años después de la intervención del FMI, aumentó otra vez, como en 1984, 85, aumentó otra vez y se quedó a un nivel muy alto, ¿no? Entonces, los primeros viajes de personas sin documentos quedaron muy alto en los 80s. Eso es porque me llamó la atención esta época de migración. ¿Y por qué estoy enfocando en el primer viaje, no? Porque nosotros sabemos que los migrantes hacen muchos viajes a los Estados Unidos, ¿no? Van y regresan y van y regresan. Pero el primer viaje yo creo que es muy importante para ver la conexión entre neoliberalismo y migración. ¿Por qué? Porque según la teoría,
La migración se origina históricamente en los cambios de la estructura socioeconómica de las sociedades de origen y destino, que una vez implementadas las redes de relaciones sociales sirven para apoyar e incrementar el flujo migratorio. Entonces, si quisiéramos ver cómo impactó una política u otra, lo que tenemos que ver es el primer viaje, ¿no? Porque después puede ser que la persona, ¿no?, está regresando a los Estados Unidos porque tiene trabajo allá, aunque tiene trabajo aquí en México también. Entonces, el primer viaje es lo que nos podemos enseñar más, ¿no?, de los efectos del neoliberalismo. Y bueno, como podemos ver, el primer viaje, los primeros viajes, aumentaron mucho en los 80s y luego bajaron, ¿no? Estos datos son de 1987 hasta 2010. Las entrevistas fueron entre estos años. Entonces, como pueden ver, los primeros viajes bajaron en los 90s. Entonces, hay muchos estudios sobre el efecto de Telecan sobre migración y por supuesto que tuvo un efecto, ¿no? Pero si ves, los primeros viajes no aumentaron mucho después de Telecan, no como después de la intervención de el FMI. Y bueno, otra forma de ver los mismos datos es la probabilidad de que una persona va a hacer su primer viaje a los Estados Unidos. Entonces, es como casi lo mismo. La probabilidad aumentó en 79 y luego aumentó otra vez en 1984, hasta más o menos 1991 aumentó la probabilidad que una persona iba a viajar por la primera vez a los Estados Unidos. Y bueno, eso es un patrón como general de migración, pero otra cosa que podemos ver es el patrón regional, ¿no? Porque unas regiones mandaron mucha gente de los Estados Unidos a los Estados Unidos por muchos años, antes de los 80s, ¿no? Como en el programa Bracero y todo eso. Pero unas regiones no mandaron gente antes de los 80s. Y Veracruz es un ejemplo de esta, ¿no?, nueva forma de migración. Veracruz empezó a mandar gente en 1987 más o menos. Y luego, después del crisis de café, en 1989, mandaron mucha más gente, ¿no? Y hasta 2000, eso es no encontré una mapa de Veracruz antes de 2000, pero hasta 2000 lo que podemos ver es que Veracruz mandó las zonas en roja, indicen áreas donde hay un índice de migración alto o muy alto de estas áreas. Y las zonas en gris muestra zonas de como medio intensidad de migración. Entonces, como podemos ver, hasta 2000, Veracruz fue un estado con un nivel de migración a los Estados Unidos semialto, ¿no? Fue uno de los 10 estados con lo más migración a los Estados Unidos. Y antes no fue como casi nadie que emigraron a los Estados Unidos. Entonces, la cuestión, esos son los datos, ¿no? Pero la cuestión para esta ponencia es cuál es la relación entre estas cifras y austeridad o privatización. Entonces, empezamos con austeridad fiscal. ¿Cómo afectó austeridad fiscal? Para entender cómo impactó austeridad fiscal, tenemos que regresar un poquito en la historia de la involucración del gobierno en la economía de México, ¿no? En 1965, por ejemplo, el gobierno fundó CONASUPO, o la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, para apoyar el campo mexicano. Y bajo de esta institución
Fue una gama como una amplia gama de apoyo, incluye aranceles, ¿no? Cuotas para limitar los artículos importados, mantenimiento de precios y subsidios para comprar fertilizante y maquinaria. Y eso es un punto importante porque los subsidios fueron indirectos, ¿no? Es para que los cultivadores pudieran comprar las cosas que necesitaban para mejorar su tierra. No fue directamente, fue para estas cosas, ¿no? Solo para comprar aportes agrícolas. Pero con la crisis de 1982, intervino, como dije antes, el Fondo Monetario Internacional. Y todo este apoyo cambió en una manera muy dramática. Por ejemplo, una cosa que mandó el FMI es que el gobierno tuvo que bajar el acceso de crédito, ¿no? El acceso de crédito de los bancos. Entonces, hicieron el gobierno de México bajó acceso al crédito a la mitad que el acceso que hubo antes. Y en el asunto de subsidios, como los subsidios para fertilizantes y maquinaria, bajó a un nivel de equivalente de 20% de los subsidios que fueron antes. Entonces, eso fue una reducción dramática, muy dramática, en el nivel de apoyo que dieron el gobierno al campo mexicano. Y bueno, ¿y qué fueron los efectos de estos cambios, no? Por supuesto, esto afectó mucho más los pequeños productores que los productores más grandes. Y entonces los pequeños productores no tuvieron opciones, ¿no? Bajó el apoyo directo para comprar cosas, bajó el acceso del crédito del banco. Entonces, ¿de dónde pueden sacar dinero para mejorar la tierra, ¿no? Y una opción durante esta época fue migrar a los Estados Unidos para ganar dinero, para mandar a su familia, para pueden mejorar su tierra o pueden construir, ¿no? Cualquier cosa que tuvieron que construir o algo así. Eso fue el efecto de austeridad. Entonces, mudamos a privatización. También al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, privatización en el campo fue implementado por privatización de las empresas que vendaron aportes agrícolas, como semillas y fertilizantes. Entonces, en 1988, privatizó la Compañía Nacional que vendió estos aportes y empezaron a vender empresas privadas. Y por supuesto, ¿qué pasó? Los precios de semillas y fertilizantes aumentaron, ¿no? Porque ahora fue una cosa para ganar dinero más que para apoyar al campo. Entonces, de 1989, ¿no? Como con austeridad, por un lado, que no hubo ningún tipo de apoyo para el campo, y por otro lado, con privatización los precios aumentó. Entonces, con menos dinero, los cultivadores tuvieron que pagar más por los aportes agrícolas. ¿Y qué pasó? Casi desaparecieron, ¿no? Los pequeños productores en el campo mexicano y como quedamos con austeridad y privatización, pero sin nadie que pudo producir algo. Ok, y bueno, como la junta de estas dos cosas fue los dos factores más significativos que contribuyeron, a migración indocumentada. Y bueno, si regresamos a los datos sobre migración, podemos ver directamente cómo impactó estos cambios a migración.
Esta gráfica también es del proyecto mexicano, el proyecto migratorio mexicano. Y es una parte de una cuadra mucha más grande, ¿no? Es que para que ustedes pudieran leer, yo corté una parte y también yo corté la parte más relevante, pero hay como datos sobre cómo afectó la edad de la persona, si la persona fue casada o no, el nivel de educación y todo. Pero en los factores macroeconómicos, esos son los factores que estudiaron el proyecto para ver cuál fue el impacto de estos factores sobre migración sin documentos y con documentos, ¿no? La primera columna, without documents, sin documentos, y la columna a la derecha es con documentos, with documents. Pero nosotros vamos a concentrar en la columna de sin documentos, ¿no? Porque eso fue 95% de la migración mexicana a los Estados Unidos en los 80s. Y como podemos ver, hay algunos factores, como 5 factores económicos, ¿no? Y lo que tiene más coincidencia con migración sin documentos es el crecimiento de empleo en los Estados Unidos. Entonces, U.S. Employment Growth, ¿no? Eso es un factor que jale la gente a los Estados Unidos. Entonces, se ve que sí es un factor muy importante. La economía de los Estados Unidos es un factor muy importante en la decisión de emigrar por la primera vez sin documentos. Pero como estamos concentrados en los factores en México, si podemos ver cuáles son los factores en México, ¿no? Esos son la diferencia, el primer factor es la diferencia entre las ganancias en México y los Estados Unidos. El segundo es devaluación del peso, la tasa de inflación, el crecimiento ay, ¿cómo se llama? Perdón, no me acuerdo. Foreign investment. Inversión extranjera, gracias. Y el último es la tasa de interés mexicano, ¿no? Esos son los factores que empujan a la gente. Y bueno, lo que es muy interesante, quizás un poco sorprendiendo, es que la tasa de interés en México influye más migración que los otros factores. Entonces, la diferencia en las ganancias, como dicen muchos economistas, dicen que eso es el factor, ¿no?, que causa migración. Es que pueden ganar más en los Estados Unidos, a veces 14 veces más. Pero no hay una conexión muy grande, ¿no? Es 0.003 en esta gráfica, abajo de estas encuestas que hicieron este proyecto. Pero la tasa de interés implica 2.264. Entonces, eso es una relación muy significante entre migración indocumentado y la tasa de interés. Pero la tasa de interés en este proyecto no significa solamente tasa de interés en los bancos para conseguir un préstamo, ¿no?, sino que significa un poco más. Significa, los autores usaban para describir todos los factores que previnieron la mejora de tierra. Entonces, incluyeron bajo de apoyo directamente del gobierno. También incluyeron barreras de acceso de crédito. Entonces, todo eso nos podemos ver en este número. Y por eso yo creo que esos factores, privatización y austeridad, fueron factores muy importantes en generar, ¿no?, migración indocumentada de México a los Estados Unidos. Entonces, y bueno, este estudio fue en 1997, y lo que quisiera decir también es que un ex estudiante de Douglas Massey es el profesor en Princeton, que es el co-coordinador
del proyecto migratorio mexicano. Y un ex estudiante de él sacó estos números otra vez en 2009 y lo que probó fue que este factor de tasa de interés mexicano fue lo más importante en los 80s. Entonces, precisamente en los años cuando aumentó mucho los primeros viajes a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso mi argumento es que como los impactos de privatización y austeridad impactó migración indocumentada de México a los Estados Unidos más que libre comercio, o más que libre comercio en el asunto de los primeros viajes a los Estados Unidos. Entonces, bueno, y para concluir, ¿qué nos enseña, no? Yo creo que una cosa que nos enseña es que el enfoque en libre comercio no nos da el panorama completo de los factores que generan migración y que tenemos que ver los efectos del libre comercio, que por supuesto afectó migración. No digo que no afectó nada, pero tenemos que ver estos efectos con los efectos de austeridad y privatización. Necesitamos incluir estas dos cosas en el análisis. Y la segunda cosa que yo creo que nos enseña es que cuando vemos los efectos de austeridad y privatización, lo que podemos ver es que migración es más una estrategia para manejar la inestabilidad que viene, ¿no?, con la desaparición de los recursos en el campo. Entonces, lo que necesitamos ver para ver soluciones es cómo podemos generar estos recursos, porque no va a ser como podemos ver, la economía de los Estados Unidos ya está débil, ¿no? Ya está regresando mucha gente de los Estados Unidos. Entonces, migración no será una estrategia permanente, no puede ser una estrategia que puede usar la gente por muchos años. Y también es una cuestión, como platicamos un poco antes, es una cuestión moral también, ¿no? Si un gobierno tiene la responsabilidad para generar trabajo, ¿no?, para su gente, y no para depender en remesas de migrantes de otro país. Entonces, eso es como las cosas que dije antes, porque es importante estudiar estos cambios viejos ahora, ¿no? Una razón es porque no es una estrategia permanente, y otra razón es si quisiéramos pensar en alternativas, necesitamos pensar en alternativas que resuelva los factores que causan migración, no migración como un problema así, ¿no?, separado. Entonces, muchas gracias por su atención y espero sus preguntas, comentarios, etc. Gracias. Gracias, Ragini. Fue muy enriquecedor ver esta parte de la migración de México a Estados Unidos, porque ciertamente hay una tendencia como a victimizar las estrategias o lo que hace el gobierno de México respecto de la migración, y hay poco enfoque en su responsabilidad y lo que sí puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante, y pues muchas gracias, y ahora damos cabida a la retroalimentación, preguntas, comentarios del público. Sí. A ver, ¿quieres que tomemos varias preguntas o sí, vas respondiendo una por una? Si tenemos tiempo, una por una está tiempo, bien. Sí, está bien, una por una. Sí, muchas gracias. Quería preguntarles si el estudio también incluye un poco el problema de la violencia, que también yo lo veo como muy importante cuando hablamos de la migración. Sí, este estudio no incluyó el problema de violencia porque fue en 1997, un poco antes de que aumentó mucho. Pero sí hay estudios más recientes que sí tratan de ver cómo afectó la violencia, pero la verdad es que no tienen conclusiones muy, ¿cómo se dice? No tienen conclusiones sobre el efecto de violencia.
Y lo que no sabemos es si eso es porque la gente no quiere decir, ¿no? Porque eso es según las respuestas que dan la gente a los encuestadores. Entonces, no sabemos si quizás es porque la gente no quiere decir algo o quizás es porque realmente ellos no sientan los efectos. Pero yo creo que es la primera cosa, que la gente no quiere responder a las preguntas. Pero no sé. Pero eso es mi hipótesis. ¿Puedo yo hacer un comentario? Sí, claro. Yo creo que los enfoques de migración sobre la influencia de neoliberalismo en la violencia están como enfocados en términos económicos, pero hay ahorita como un análisis socioeconómico cultural que apunta a que la migración, el gran efecto social que tuvo fue la desaparición del padre en el hogar, ¿no? Y entonces se ha creado como una especie de masculinidad hiperviolenta a consecuencia de esta falta. Son explicaciones psicológico-culturales, pero que a mí me parece que valen la pena, ¿no? O sea, no lo vas a explicar tanto en la economía como en la forma en que se fracturaron las familias a través de la migración, ¿no? En la creación de una masculinidad que tiene que reafirmarse constantemente en la violencia. Es que me pareció muy interesante. Hola. Ragini, gusto verte de nuevo. Una pregunta. En los análisis que tú hiciste, ¿separaste los factores que estaban incidiendo en la migración documentada o indocumentada, pero por género? ¿Tú tienes alguna respuesta? Bueno, por género sí, un poquito, pero lo que yo vi es que no hubo una diferencia muy grande para mujeres entre la probabilidad que iban a migrar por la primera vez antes de los cambios y después de los cambios. Entonces, yo creo que es una cosa que tenemos que ver por qué no afectó a las mujeres, ¿no? Pero lo que fue muy interesante es que no hay estudios sobre por qué afectó a los hombres, pero no a las mujeres. Y yo decidí por este primer artículo enfocarme en migración indocumentada de los hombres, que sí tuvo este efecto muy obvio. Pero yo creo que para regresar y investigar por qué no afectó las mujeres tanto, necesito ver más como los datos crudos del proyecto. Sí, sí. Hola, Regini. Hola. Gracias. Y bueno, una pregunta que ya sé que estás en como los primeros pasos de ese estudio. Uh-huh. Y bueno, quería saber si puedes seguir un poco con los temas que empezaste de hablar al final. Uh-huh. Como, ¿qué puede hacer el gobierno mexicano para cambiar esa situación? Sí. Y si hay muchas comunidades que sí, que ya dependen remesas y migración. Sí. No sé si tienes como algunas ideas tentativas, por lo menos, de cosas concretas que tienen que pasar para cambiar esa situación y esa realidad. Sí. No, gracias por la pregunta. Bueno, es eso lo que quisiera investigar cuando regreso a México en enero hasta mayo. Creo que 5 meses va a ser mucho, ¿no? Para estudiar todo esto. No, pero mi idea, ahorita ya sé que hay unas comunidades que tienen sus respuestas, pero muy afuera del gobierno, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque están respondiendo como unas comunidades en Oaxaca que tienen sus bancos comunitarios donde ellos usan el dinero para las personas que necesitan el dinero, pero eso es totalmente afuera del gobierno, no es un banco oficial, no tiene ningún apoyo del banco, ¿no? Y otra respuesta que apenas empecé a pensar es estas comunidades autónomas, que son comunidades que gobiernen sus mismos, ¿no? Que tiene autogestión
Y yo creo que hay algo allá, ¿no? Que podemos ver si, bueno, pero hay migración de estas comunidades y eso es muy interesante. Y empezó migración de Chiapas, por ejemplo, muy recientemente, como en 2002, yo creo que empezó a aumentar migración. Pero también hay, que no fue migración en los 80s cuando cambió la economía tanto. Entonces, estoy empezando a ver estos tipos de respuestas, porque yo creo que también cuando intervino el gobierno de los Estados Unidos, cuando intervino el gobierno de México, cuando intervino el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no, todas estas intervenciones no realizaron cambios buenos. Entonces yo creo que quizás es mejor dejar a todos ellos y a ver si podemos apoyar las comunidades con sus propias formas de responder. Yo tengo una pregunta. Sí. Perdón, primero acá. ¿Quién más? Acá. Qué amable. Gracias, buenas tardes. María de Jesús del Instituto de Investigaciones Económicas. Llama la atención, si bien es todo este proceso de transformación de la economía, y la pregunta va dirigida hacia si en su clasificación de los grupos estudiados o de las comunidades estudiadas agrega el factor grupo indígena. Porque lo que estamos viendo también con las remesas es que si bien hay una diferenciación tanto del impacto en las comunidades rurales y urbanas, las comunidades rurales se han diversificado de tal manera que son los indígenas los que están potencializando el desarrollo local en muchos casos, a través de las remesas. Entonces, el factor de etnia es un factor clave, ¿no? Porque también el gobierno ha dejado muy en paralelo las políticas de paternalismo en protección a los indígenas, y son estos los que están salvando la crisis de las comunidades y la economía de autosubsistencia en las regiones. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos recuperando el tema de estos grupos indígenas, ¿no? De las comunidades con mayor porcentaje de población indígena, porque los impactos son totalmente diferenciados, tanto en todo lo que nos comentó de las variables económicas como en el carácter de la etnia, por estos impactos socioeconómicos culturales. Entonces, quería hacer la pregunta. Sí, Muchas sí, gracias, sí, maestra. sí. No, gracias por la pregunta. Apenas llegué a este punto, de hecho, porque estoy todavía trabajando con números muy generales, ¿no? Que no dicen la etnia de la persona que migró en algún momento. Entonces, tenemos datos que sí diferencian entre género, entre hombres y mujeres, pero solamente para ver la probabilidad que una persona iba a migrar o no. Pero en la cuestión de etnias todavía no saqué estos datos y no sé realmente si puedo sacarlos del proyecto en la Universidad de Guadalajara o si necesito buscar estos datos en otros documentos. Pero si usted conoce algo... El proyecto está organizado por comunidades. Sí, por comunidades. Entonces creo que al identificar la comunidad se puede saber si ese carácter. Sí. No, Sí, porque toda esa encuesta y tiene años es por comunidades. Sí. Supongo que se puede extraer. Sí. Información. Sí. Oye, yo tengo una pregunta, Raquel. A lo mejor no es una de las partes a las que no has llegado, pero a mí me llamó la atención cuando dijiste que te ibas a enfocar también en si hay respuestas legislativas o herramientas propias del derecho que puedan ayudar como a trascender esto. Porque me da la impresión, por lo que presentaste, que son condiciones que trascienden el derecho nacional. Entonces, ¿cómo podría... ¿Qué función podría tener el derecho, o en particular el derecho de los derechos humanos, si es lo que estás viendo en esto? Sí, es que estoy viendo, bueno, dos cosas. Yo creo que una cosa es, yo ahorita creo que la respuesta, la mejor respuesta de globalización, ¿no? Que todo este neoliberalismo que viene de una forma de pensar en el mundo como todo un mundo, es
una respuesta local, totalmente local. Entonces, por eso estoy viendo derechos nacionales más que derechos internacionales, ¿no? Aunque esas personas sí trasladan fronteras, yo creo que si podemos, por ejemplo, pensar, eso es un ejemplo que apenas empecé a pensar, ¿no? En un derecho de no migrar, ¿no? Porque hay unas comunidades que están luchando precisamente por eso, por un derecho de no migrar. Entonces, eso es. Pero ustedes quizás están diciendo, bueno, ¿qué es un derecho de no migrar? Es que tenemos el derecho de quedarnos en nuestros casos, ¿no? Pero ¿con qué? Entonces, pero eso es una manera de llamar atención a las cosas que falta, que empujan la gente, que forzan, ¿no? La gente a migrar de sus casas. Entonces, es más como, sí es un derecho, pero es más como una manera de facilitar la atención a otros derechos. Pero también estoy pensando, eso es un camino, pero otro camino es pensar en un derecho internacional que respecta, ¿no? Bueno, también es casi como un derecho de no migrar. ¿Cómo podemos llamar la atención que estos cambios a este nivel global está como generando condiciones que sí apoya un parte de la población, pero hay muchísima más gente que pierda, ¿no? Con estas políticas. Entonces, eso es como el camino que estoy viendo, pero todavía estoy allá, hasta allá. Hola, pues muchas felicidades por la primera parte, que yo creo que se plantea de manera muy clara y muy fina un argumento que necesitamos para avanzar y que es un patrón, ¿no? De Puerto Rico, de Argentina, de muchos otros países, donde la migración se vuelve una como llave de escape, ¿no? Uh-huh. Después de estos como programas de austeridad. Y mi pregunta es también para el futuro del proyecto, que también suena muy interesante e importante. Y eso tiene un enfoque, lo que tengo entendido, tiene un enfoque de los derechos humanos en el sentido que están relacionados con las causas de migrar, ¿no? Las razones de salir, relacionado a lo mejor con la base de datos y todo. Uh-huh. Y mi pregunta es que hay una relación o una actualización, ¿no? De la migración de hoy en día, donde los derechos humanos tienen más que ver con la experiencia de migración, sí, o el contexto de migración, ¿no? Donde hay pues más y más retornados, donde hay más y más familias que están como atravesados por la frontera. Uh-huh. Entonces, las causas de migración están como en una generación atrás, y ahora las familias mismas siguen buscando sus derechos y sus caminos hacia el futuro, pero ya en otro ámbito, ¿no? Está muy diferente de las 80s. Sí, bueno, en una manera sí, pero es muy interesante lo que dijiste sobre que ahora el patrón es de regreso, ¿no? De migrantes. Entonces, si ellos están regresando ¿a qué, no? Entonces, si ellos tienen que sacar dinero de cualquier lugar, van a migrar otra vez, ¿no? Aunque no hay trabajo allá, van a migrar, eso es lo que conoce. Entonces, si podemos ver un derecho, como una gama de derechos que podemos utilizar para mejorar las condiciones que causan migración. Yo creo que también podemos mejorar las condiciones en que la gente está regresando, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas pueden afectar las dos cosas, yo creo. Uh-huh. Pero sí, también yo creo que tienes razón que ahora los derechos humanos están enfocando más en los derechos de personas en su camino, ¿no? El derecho de, por ejemplo, de caminar sin violencia, ¿no? O que pueden, el derecho de ganar un salario mínimo,
o las condiciones del trabajo en los lugares de destino y todo eso. Pero yo creo que hay una manera de que podemos intervenir en derechos humanos para sacar algo que afecta mucho más este ciclo de migración, no solamente cuando están allá o están aquí, ¿no? Para realmente contestar el ciclo que estamos creando con todo eso. Sí, una pregunta. Bueno, es que si el gobierno tiene la voluntad, porque estamos hablando de una población pobre, entonces obviamente con la nueva reforma laboral se puede ver que no les interesa mucho proteger esta población, entonces sí que debemos pensar sobre qué es lo que se puede hacer el gobierno, pero por otra parte, no sé si el gobierno quiera hacer algo. Sí. No, tú tienes totalmente razón. Es por eso que estoy viendo como unos caminos, como un camino de derechos humanos que es afuera de los derechos nacionales, ¿no? Que pueden, bueno, supuestamente que podemos llevar a cabo un caso contra el gobierno de México que no están respetando estos derechos que tienen la gente, ¿no? O, por otra parte, las respuestas que tienen las comunidades que están diciendo, no, es que no necesitamos el gobierno, nosotros podemos hacer para nosotros mismos, ¿no? Pero para apoyar esta forma, yo creo que es muy importante ver cómo podemos, no formalizar, porque yo creo que a veces no quieren formalizar, pero cómo podemos apoyar estos movimientos o esta, ¿no?, forma de pensar en autogestión, porque sí, ustedes en México saben, ¿no?, lo que pasa con los acuerdos de San Andrés, que todo rompió estos derechos de comunidades indígenas. Entonces, en el nivel nacional yo creo que no va a funcionar, pero en el nivel internacional quizás, no sé, quizás. ¿Ya? ¿No habría nada más? Ragueña, ¿algo que quisieras tú agregar? O? No, hay algo. Perdón, no, es que acabo de levantar la mano. Gracias. Ahorita que menciona lo de las comunidades, ¿hay algún estudio? Porque yo recuerdo una vez un amigo que vive en Estados Unidos, un migrante, me envió un video de un caso, creo en el estado de Puebla, donde a través de las remesas, la comunidad, hizo hospitales, compraron ambulancias, hicieron un campo de béisbol. Son una cosa así impresionante, como ya un trabajo paraestatal, digamos, ¿no?, al margen del Estado. Entonces, pero no he leído como un estudio, no sé si haya ya estudios sobre esto, de cómo las comunidades, pues ya al margen del Estado están, pues, gestionando su propio desarrollo. Sí, hay muchos, sobre muchos estados, sobre todo los estados que tienen una tradición muy vieja de migración, como Jalisco, Durango, Puebla. Hay unos estudios sobre Zacatecas, y sí, hay unos municipios que viven por remesas, ¿no? Pero es una cosa que yo quisiera investigar un poco más, porque yo creo que es muy bueno lo que está haciendo la gente para sus comunidades de origen, pero también es que ellos no están allá y que si quisiéramos construir municipios que depende de un trabajo en un país que es un poco inestable, ¿no?, que no hay tanto trabajo allá, y si dependemos, o si las comunidades dependen de estas remesas, yo creo que es una estrategia que fue muy estable, pero ahora yo creo que es un poco más peligroso depender de esta estrategia. Entonces, pero sí es una respuesta, no es la misma cosa que una comunidad autónoma, porque esos municipios todavía tienen que trabajar a través del gobierno, ¿no?, para hacer estos proyectos. Pero y a veces yo creo que el gobierno mismo se ponen barreras, ¿no?, como escuchamos en la conferencia en Chiapas que fuimos. Es que el gobierno hacen como barreras de unos proyectos que no quisieran hacer. Entonces yo creo que sí, hay muchos estudios, pero hay unos problemas también con esta estrategia. Sí.
gracias. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería el lugar que tiene el narcotráfico en estas estrategias de migración? Y más que dentro de las estrategias, sino más bien sería como en un triángulo de neoliberalismo, migración y narcotráfico. Y también, ¿qué opinión tienes de estas nuevas migraciones, de estos nuevos desplazados al interior de la República Mexicana debido al narcotráfico, y el narcotráfico como una nueva estrategia para poder obtener dinero, ¿no? Es como una opción que es diferente que migración. No sé si entendí la pregunta totalmente. Ajá. No. Sí, puede preguntarme otra vez, porque a veces es que no entiendo. Digamos, una primera pregunta sería que, desde tu perspectiva, ¿qué lugar tiene el narcotráfico dentro de la migración? Es decir, ¿hay algún lugar para el narcotráfico dentro de la migración? Y ¿La migración como negocio o como el coyotaje y todo eso? Sí, o sea, ¿qué lugar tiene qué lugar tiene el narcotráfico dentro de la migración? O sea, probablemente como parte de los coyotes, o como un migrante que va porque justamente, ¿no? Muchos migrantes han tenido que pasar ilegalmente para también pasar droga, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tiene, desde tu perspectiva, el narcotráfico dentro de la migración, ¿no? Y la otra pregunta sería, ahora que estás hablando de la migración como una estrategia para obtener recursos, y que justamente esta estrategia se está agotando, ¿qué opinas tú del narcotráfico como una nueva estrategia para obtener recursos? Sí, ¿no? sí. Bueno, por la primera pregunta, yo creo que el papel del narco, bueno, yo no sé mucho de los narcos, porque no estudio, ¿no?, en muchos detalles el sistema que ellos tienen, pero lo que yo sé es que su papel es en tres cosas, ¿no? Una cosa es que ellos actúan como coyotes, como que tienen un lugar en las plazas donde hay coyotes que llevan la gente a los Estados Unidos, y que ellos están reemplazando los coyotes profesionales, ¿no? Entonces, y están comprando mucho más dinero, entonces, y a veces la gente no llegan con ellos, ¿no? Porque ellos secuestran la gente para que ellos trabajen con ellos y no llegan a su destinación. Entonces, yo creo que es un papel, ¿no? Como coyote o secuestrador, ¿no? Y también secuestrador de los migrantes que viajan a través de México, de Centroamérica, ¿no? También. Y bueno, el segundo papel yo creo que es que ellos mismos usan los mismos caminos o las mismas rutas que los migrantes para transportar drogas, ¿no? Entonces están usando la misma forma de evitar la ley, ¿no? Y el tercer papel es como tú dijiste, como una opción diferente, ¿no? Para personas que están vulnerables, si ellos tienen una decisión no sé si es una decisión, eso es lo que no sé si es una decisión muy, así como una opción es migración, otra opción es el narco. Yo creo que es más bien, en unas comunidades no hay opción excepto de juntarte con los narcos, porque si no, te van a molestar antes de que tú juntas. Entonces, pero yo creo que también puede ser una causa de migración, esta forma de forzar las personas de juntar con ellos, ¿no? Entonces, no sé si contesté más o menos la pregunta, pero yo creo que eso es. ¿Pudiera yo agregar algo? Sí, claro. Al tema que es el tema que ando viendo. Hay un estudio muy interesante que sale en el Mexican
Mexican Research Review o Mexican Review, una cosa así se llama, de un investigador que hizo una entrevistas como con 50 coyotes para ver qué tan metido está el narcotráfico en eso. Y entonces lo que ellos dicen es que no, o sea, el coyotaje sigue siendo un negocio pequeño, ¿no? Pyme, sí. Si quieres, o sea, muy local y no está en realidad cooptado como negocio corporativo de las bandas de criminales. Lo que sucede ahí es que les cobran renta, derecho de piso, como cualquier pequeño negocio en el país, ¿no? O sea, si quieres que la gente que vas a pasar pase bien, tienes que darme tanto dinero, ¿no? Y entonces esto mismo es también a las empresas de autobuses, por ejemplo, ¿no? Que también compran seguridad, digamos, ¿no? Pero como empresas. Y lo que está haciendo las corporaciones criminales es obtener este dinero para pagar sicarios, ¿no? En la medida en que se hizo la estrategia brutal de Calderón de enfrentar a las bandas criminales, hubo la necesidad de tener como un ejército, ¿no? Entonces es así como estar contratando gente todo el tiempo, y este dinero que sale de estos pequeños negocios, ¿no? De renta de piso, va para pagar carne de cañón, ¿no? En la guerra, eso por un lado. La otra es que el narco, como una corporación criminal también, o sea, ve al migrante como una mercancía más. O sea, la vida amenazada en este país es una gran mercancía con la que puedes negociar, ¿no? Hacer negocios. Entonces, lo mismo el secuestro que la renta de piso, etcétera, pero también la ilegalización del cuerpo de la persona, del migrante, lo hace una mercancía atractiva para los narcos como corporación. Y otra, y esta yo creo que no hay estudios todavía porque está muy peligroso investigarlo y en realidad no hay evidencia, pero hay también como la sospecha de que se están capturando migrantes en tránsito para trabajo esclavo, ¿no? En los laboratorios, en el campo, etcétera. O sea, trata de personas para trabajo esclavizado dentro de las distintas etapas de producción del narco. Y otra también, pues, es la subcontratación de sicarios, ¿no? De las pandillas transnacionales. Entonces, el Barrio Azteca, no me acuerdo qué más nombres, pero estas que están pasando todo el tiempo las ciudades fronterizas, ¿no? Tijuana, Ciudad Juárez y todo eso, también hay una subcontratación de sicarios, porque en realidad la guerra que se ha provocado es cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces se necesita como mucha gente. Y los migrantes sí es como un pool de recursos. Eso es lo que yo he visto Gracias. A mí nada más me interesaría saber, así como a grandes rasgos, como los aspectos metodológicos así generales de cómo le haces para hacer esta investigación. Gracias. Si es cualitativa, no sé, combinada, cuantitativa. Gracias. Perdóname, es un comentario que va a hacer Elaine. Que en proceso han sacado varios artículos de migrantes donde han intervenido los narcos con los coyotes, que a lo mejor no eran de ellos originalmente, y obligan a los migrantes a cargar paquetes de drogas. Sí se han intervenido directamente, no solo a cobrar pisos, sino a obligarles a llevar mercancía, que a lo mejor una vez que llegan al destino y lo entregan, ahí se acaba la relación, pero sí ha habido varios reportajes en proceso sobre este fenómeno de agarrarlos por lo menos en el tránsito, de que lo introduzcan a Estados Unidos. Y también hace un par de años que Atlanta precisamente era un centro donde llegaba mucho y se distribuía mucha droga, precisamente por ese tipo de, ¿cómo se llama?, de tráfico de hormiguita, de obligar a migrantes indocumentados en su paso a llevar cantidades fuertes de distintos tipos de drogas. No, totalmente de acuerdo con eso. Y lo que yo decía es que, por lo menos lo que este estudio demuestra es que el coyotaje no ha pasado a ser una rama
del narcotráfico como a veces se ha presumido, ¿no? Es decir, que ya no hay coyotes independientes, sino... no, sí, los utilizan todo el tiempo. Sí, solo que el coyotaje no es necesariamente algo que ha sido ya pues agarrado como industria. Perdón. Así. Yo creo que fue un poco de disrupción en su pregunta, pero si entendí la pregunta bien, fue sobre mi metodología. Sí, ok. Sí, mi metodología es a ver los estudios de los sociólogos, ¿no? Cómo ellos cuentan la gente que migran en primer lugar, y también cómo hacen estudios sobre las causas de migración, ¿no? Como las encuestas que hacen. Y el proyecto de la Universidad de Guadalajara y Princeton es uno de esos estudios que han sido citados muchas veces, entonces yo creo que es un estudio que tiene mucho mérito en la academia. Entonces estoy usando sus estudios para llegar a las conclusiones. Sí. Sí. Aquí vamos. Mira, regresando un poco a la parte metodológica en la que planteaste, de que vas por etapas, ahorita tratando de ver una laguna que había de conocimiento, como una antesala para entrar a la construcción de una teoría. Sí. Pero sí me llama la atención que el rastreo que hiciste fue muy histórico, y principalmente para buscar hasta dónde hay un fenómeno de privatización que pegó en un momento, porque era un Estado que tenía una participación en la economía tremenda. Sí, lógico, cuando vino esa privatización pegó muchísimo. Luego la austeridad fue otra de las situaciones que cuando se vieron ya las limitaciones en cuanto a programas sociales, seguramente pegó. Ahora, mi pregunta es, con lo que ya vas avanzando, ¿realmente has encontrado que esos factores, dentro del enfoque que se da del liberalismo, han pesado mucho con respecto a lo que la gran mayoría de los estudios se ha hecho, de ver el papel de la liberalización de los mercados? Realmente han sido factores que han pesado. Y digo esto porque eso fuera muy importante irlo pensando. ¿Por qué? Porque la cuestión de austeridad ha continuado en el país. El problema de la privatización ha sido que hasta con Salinas se vendió muchísimo de lo que tenía ese Estado en su poder. Y de lo poco que ha venido quedando, quizá lo último que está prácticamente en debate es Pemex, que si se llega a quitar eso, va a ser algo que va a pegar mucho en programas sociales y va a generar de nuevo otra ola de presiones en cuanto a causas de migración, tanto internas como hacia el exterior. Mi duda es, en el estudio que estás haciendo, ¿realmente se está viendo ese peso específico que tienen las privatizaciones, la austeridad, de cara a lo que habían sido más la tendencia a ver la liberalización de los mercados? Eso por un lado. Y por el otro lado, también me llamó la atención de que tú misma planteaste de que teóricamente hay que entender este cambio que se estaba dando por causas nacionales también en el país receptor. Dijiste que no lo vas a tocar, no lo ibas a tocar mucho, pero realmente es posible nada más tratar de entender las causas nacionales sin ver qué había en la contraparte también de Estados Unidos, porque siento que eso es muy importante. O sea, aquí podemos tener problemas y ahorita lo estamos viviendo. Las presiones las tenemos, pero están sellando una frontera. Hay un gobierno que por los problemas económicos que tiene en Estados Unidos se está poniendo más drástico, y eso ha hecho que muchos de lo que ha sido el proceso de la migración se esté revertiendo. Entonces creo yo que también la contraparte hay que verla. Y por último, y perdonando el abuso, también me llamó la atención de que en tu forma de plantear los datos de los migrantes, estás presentando nada más los que migran por primera vez. Entiendo yo que estás buscando el efecto nuevo que está generando esos factores. Si quieres, los tres, de liberalización de mercado, de austeridad y de privatización. Pero ¿qué pasa con la naturaleza de la migración que tenemos como país? Que es una migración cíclica, o al menos lo había sido cíclica. Era de ir y venir. ¿Por qué nada más ver a los que emigran por primera vez?
¿por qué no ver el grupo? ¿O qué impacto tiene el que es nuevo migrante o el que emigra por primera vez frente a los que están yendo y viniendo? Para ver realmente las causas de la austeridad, de la privatización y de la liberalización del mercado. Perdón por el abuso. No, está muy bien. Sí. No, yo creo que sus comentarios son muy importantes. Esos son todas las lagunas que tiene yo en mi artículo. Y lo que puedo decir es que precisamente para ver, yo creo que yo voy a contestar la última pregunta primero. La última pregunta es sobre por qué estoy enfocando en la primera vez, porque lo que quisiera hacer es aislar los efectos económicos. Yo creo que es muy difícil aislar los efectos de política económica cuando estamos hablando de migración de regreso, ¿no? De muchas veces. Porque precisamente como usted dijo, ¿no? Porque es una cosa que después de unos años está mucho más natural, ¿no? Es como una cosa que algunas personas sí quieren asistir a una universidad, algunas otras personas dicen que cuando yo tengo 18 años yo me voy a los Estados Unidos, ¿no? Esos son unas comunidades que tienen esta tipo de generación, pero yo lo que quisiera hacer es aislar los efectos de la política económica. Entonces, para hacer esto, yo creo que tuve que regresar al punto del primer viaje. Y por eso yo destaqué también los cambios en los 80s, porque en estos años fueron la mayoría de los primeros viajes. Pero como usted dijo también, no es que el peso de estos cambios ya terminaron en estos años de los 80s, no, continuaron. Y bueno, pero yo llegué a este punto para decir que yo creo que hay muchos estudios sobre los cambios más recientes y los patrones de migración más recientes, pero no hay muchos estudios que hablan de la época cuando empezó a aumentar mucho la primera migración de gente de unas regiones y de regiones tradicionales, pero de gente que no tuvieron esta idea de migrar antes. Entonces, yo creo que eso es un punto importante para entender la relación entre los dos. No quisiera decir que no continúa esta relación, yo creo que sí continúa, pero es difícil diferenciar ahora una persona que migró por la primera vez en 1984, digamos, y ahora está migrando por la quinta vez a los Estados Unidos. ¿Por qué está migrando? ¿Por qué está migrando? ¿Por la austeridad y privatización? ¿O ahora está migrando porque tiene familiares allá? ¿No? Y no sabemos. Entonces, para eso yo creo que para hacer un estudio un poco limpio, eso es porque yo enfoqué más en esta época. Pero también yo creo que es muy importante ver la política en los Estados Unidos, ¿no? Y las condiciones en los Estados Unidos que jale la gente y que es una manera de manejar, ¿no?, la economía en los Estados Unidos para atractar migrantes, ¿no? Y hay expertos aquí que hablan de estas cosas, pero lo que yo quisiera hacer es enfocar un poco más en el país de origen. Yo creo que es porque yo soy del país de destino y hablamos mucho en los Estados Unidos de migrantes como personas que aparecieron cuando migraron, ¿no? Entonces yo creo que es importante formular una visión de esas personas como seres humanos que tienen decisiones que tienen que tomar. Por eso. Espero que... Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, si no hubiera nada más, muchas gracias por su asistencia.